¿Qué tal, buena gente? Mi nombre es Rafael, soy técnico consultor de tecnología. En este video vamos a ver diferencias entre Unix y Windows, en la estructura y en la filosofía. Así que arrancamos. Tenemos acá una presentación tipo PowerPoint en la que voy a ir mostrando algunas cositas. Bueno, en los 50, a principios de los 60, ¿cómo eran los sistemas operativos? Eran monousuario. Vos te corría en la compu un sistema operativo que solo te metías vos. Era monotarea, o sea, era un programa a la vez que corría como proceso. Y bueno, antes era operación manual, o sea, como corría un programa a la vez eh, y todavía no había como un sistema, le metían las fichas que cargaban el programa que tenía que correr. Vamos a ver uno de los primeros sistemas de Microsoft que fue eh, como el primero más importante, y es este, MS2. Acá vemos como la cajita en la que venía el disco o el disquete, no sé en qué venía, pero ven acá. Dice Microsoft MS2. Y bueno, este, como bien dice acá, aunque salió después de sistemas que ya se estaban creando en las universidades y eso, que eran multitarea, multiusuario, MS2 apuntaba a empresas, entornos empresariales, y por diseño era monousuario o monotarea. Ven acá un poco de la interfaz gráfica, si llega a ver. Es una terminal y tiene algunas cositas. Bueno, características de MS2. Se ve que esta versión igual tenía como cierta interfaz, pero la original era una CLI, una línea de comando. Bueno, entonces como les decía, mono usuario, mono tarea, arquitectura de 16 bits, interfaz de línea de comandos. La shell de este sistema operativo antiguo, MS2, primero de Microsoft, de una línea evolutiva que después van a seguir las otros sistemas operativos de Microsoft, tenía un shell que se llamaba command.com. Vieron que en Linux tenemos que este es un bash, se llama Burn Again Shell. El shell de Linux es el bash, bueno, el de MS2 era este, command.com. Y era lo único que había, digamos, no tenía interfaz gráfica, solo veías la terminal, el command.com y ahí tirabas los comandos. Bueno, tenía memoria no protegida entre aplicación y sistema operativo. Esto quiere decir que no tenía kernel, digamos, pasaba directamente los procesos a interactuar con el hardware. Y acá te dice sistema de archivos FAT. En los videos de almacenamiento hablo sobre los sistemas de archivos. Si querés lo puedes ir a ver. Creo que en la parte 3 hablo sobre eso. ¿Y cómo surgió este MS2, que es uno de los primeros sistemas de Windows y que va a seguir una línea evolutiva hasta llegar después a cortarse con Windows XP? Pero ¿cómo apareció? Y bueno, acá tenemos que había un sistema anterior de 1974 que se llamaba CP/M. Después hubo otro que se llamaba Q2, que era Quick and Dirty Operating System, de Tim Patterson, 1980. Y después MS2, que fue comprado por Microsoft y licenciado a IBM en 1981. Bueno, como les decía, esta es una línea paralela a los sistemas de Linux que descienden de una línea evolutiva que es de Unix. Entonces vamos a tener dos líneas evolutivas. La de el CP/M, Q2, MS2 y después todos los otros sistemas operativos que van a surgir de Microsoft. Y del otro lado, todo lo que tiene que ver con la línea evolutiva de Unix. Como las familias, em, las ramas en la biología, digamos, de las especies, quería decir. Bueno, en este cuadro tapé lo de Unix porque después lo vamos a ver, pero como les decía, multitarea no tenía multitarea, multiusuario no tenía, memoria protegida no. Las APIs eran llamadas directas a la BIOS, o sea, el command.com llama directo a la BIOS. El shell, la estructura, digamos, para hacer scripts, la limitada, sin pipelines reales. Sistema de archivos, como ya mencionamos, tenía FAT. Y bueno, acá no lo puse, pero no tenía, como era monousuario, no tenía sistema de permisos.
Acá lo menciono en esta diapositiva. Solo en cuestiones de permisos tenía estos atributos, perdón, estos comandos que eran, arranca con attrib, que como asignar atributo y tenía para poner el archivo como solo lectura o ocultar. Bueno, y tenía estos tipos de comandos así bien feos. Dato curioso, ya en esta primera versión de Microsoft, em, si ven el video de almacenamiento sobre particiones, bueno, acá ya vemos que las particiones ya se le colocaba, por ejemplo, a la primera partición primaria activa, la C, y eso lo seguimos viendo en los Windows actuales que dice disco local C, que es donde está instalado el sistema operativo. Después las particiones A y B se reservaban para unidades de disquete, quizás para programas externos que se metían por ahí. Y D, E y otras eran particiones adicionales o unidades lógicas. Entonces no sé si vieron, pero cuando ponemos un disco de más en los sistemas Windows nos aparecen como quizás disco D o disco E. Eso es porque responde a esta estructura que ya viene desde esta época, de los 80s. Bueno, en un video que subí sobre redes en Linux, expliqué, no, perdón, en el de almacenamiento, explicaba herramientas en Linux para eh, ver cuáles son los discos que tenemos conectados, las particiones. Una de estas herramientas que tenemos en Linux y de las más antiguas es esta fdisk. Y este MS2 ya venía con esa herramienta o con un comando con la misma sintaxis, digamos, solo que en mayúscula. Y fdisk servía para lo mismo, para crear particiones, ver las tablas de las particiones. em, bueno, básicamente lo mismo que hace fdisk actualmente en Linux. Bueno, otros comandos que tenía este MS2 o que tiene. La aposta es que podemos probar una versión de este MS2 con una, un sistema operativo hecho más que nada para estudio que se llama Free2. Y bueno, ese lo podemos correr una VM como VirtualBox. Y ahí podemos probar los comandos. Entonces MS2 o Free2 tienen los comandos estos que tiras en la command.exe. Es ver, que sería el equivalente en Linux a uname. Listado de archivos en Unix o Linux tenemos ls, que esto te lista los archivos. Cuando ponemos así, ls. Y acá en, en el MS2 tenías el dir. Tenés para navegar el cd con la barra para el otro lado, la barra invertida propia de Windows. Después para ver el contenido type y en Unix cat para copiar copy, file 1 en, en el Linux CP. Bueno, MS2. Respecto a conexiones de red, MS2 funcionaba, estaba pensado para que usaras redes propietarias de Windows. Esto tiene que ver un poco con la filosofía de Windows, de cómo encara la tecnología, también con una cuestión histórica. Pero bueno, estos viejos sistemas tenían, eh, bueno, el primero de todos dice acá sin capacidad integrada y no soportaba, necesitaba paquetes como PCNFS o NSSA Telnet. Eso no sé bien qué. Pero bueno, después en otra versión que tenía complementos de red no soportaba el stack TCP/IP. Si querés saber más sobre redes, podés ver el video de 8 horas de Andrew Tannenbaum que subí del libro de redes y ahí vas a entender bien los protocolos y toda la movida. Pero bueno, esta segunda versión no tenía TCP/IP, o sea, no tenía el protocolo que se usa hoy en Internet. Y igualmente tenía comandos de red. Vos decís, ¿cómo se conectaba? ¿Para qué servía que tuviese red? Que tengo que estar programando los sockets, las tramas, toda la estructura de la capa del modelo TCP/IP como para poder establecer una conexión. Eh, no lo tenía nativo, vos podías comprarlo como software aparte y usar el programa para conectarte a la red, digamos. Tenía estos comandos, netbios, redir, interlink. Bueno, después empezó a añadir este MS2 soporte básico para TCP/IP. Y bueno, esto que tiene que ver con las Windows Networks, que acá dice redes Novell.
Entonces, había como unas redes que se utilizaban para el flujo de información entre las empresas, que eran paralelas al protocolo TCP/IP, TCP/IP, y, y eso, eran redes propietarias. O sea, los protocolos, las cuestiones técnicas las sabía Linux y la compartía con la empresa que quería usar la infraestructura de ellos. Entonces, nada, tenían este Novell Network, el rey de las redes de los sistemas 2, que usaba esto, el protocolo IPX y SPX. Bueno, esto no sé bien qué tiene, qué está diciendo este código, pero bueno. Después también IBM, Microsoft LAN Manager o Windows for Workgroup Net BWI. Esto sería para conectar dentro de un... O sea, LAN Manager, unas compus en, no sé, en una red LAN. Y después, bueno, conexiones directas sin red, con este comando interlink, que bueno, no sé qué red usaba, pero redes simples punto a punto. Acá vemos un manualcito de MS2, 5, upgrade. Entonces, como le decía, la línea evolutiva de Microsoft es distinta a la línea evolutiva de Unix. Y entonces, en su filosofía, Unix nació en otro contexto, ponele, pues ya vimos de dónde salía MS2, que sale de acá, de esta línea evolutiva. Entonces, Microsoft compró MS2 a esta compañía Seattle Computer Products y, y bueno, la cambió un poco y lo empezó a vender. Y lo licenció y dijo, bueno, listo, el- este modelo es mío, no lo pueden usar otros sin que me tengan que pagar, etcétera. Y la línea Unix nace en los laboratorios Bell, que bueno, los laboratorios Bell de Graham Bell, digamos, el que creó el teléfono, que tenía su empresa de telefonía y demás. Bueno, esa empresa tenía un laboratorio y después lo compró Nokia. Pero cuestión que en ese laboratorio antes estaban trabajando con General Electric, que es una empresa, era una empresa tremenda de Estados Unidos, y también con el MIT, que es un laboratorio de Cambridge, de la universidad esta, de Massachusetts. Que esta universidad del MIT es famosísima a nivel de programadores y demás, porque, bueno, salen muchas cosas de ahí. Y bueno, estos tres venían trabajando en un proyecto, que el proyecto se llamaba Multics, y era bastante ambicioso y no prosperó. Este es un científico que estaba a cargo del MIT, este. Ah, no se ve por... Bueno, es un español que estudiaba... era profesor de lengua y después se fue a estudiar física a Cambridge y terminó siendo uno de los que estaba a cargo del proyecto este Multics. Bueno, acá tenemos como una especie de plano a mano de, no sé, una estructura lógica parece. Bueno, y cuando este Multics fracasó, algunos que habían laburado en ese proyecto dijeron, y que estaban en el laboratorio este de Bell, que en ese momento el laboratorio de Bell era de AT&T, que es una empresa de telefonía de Estados Unidos. Bueno, dijeron, che, hagamos un sistema operativo, pero no tan complejo como Multics, y desarrollaron un sistema que se llamó Unix. A diferencia de MS2, que vimos que era monousuario, monotarea, el diseño de Unix desde la base fue multiusuario, multitarea. Y además con una capa de abstracción, el kernel, que te protegía la memoria para la asignación de procesos. Y si bien lo estaban haciendo en este laboratorio, como que el desarrollo fue más académico que, que corporativo. Bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre el tema de Microsoft con su pelea constante con querer a agrupar cosas, comprar cosas que son académicas o descentralizadas y querer cerrarlo, pero esto lo voy a hacer rápido.
Microsoft tuvo problema con Java. Java es un lenguaje ampliamente usado y era el Python de su época, digamos, y funcionaba en todos lados. Vos podías correr Java en casi todas las computadoras. Microsoft lo vio medio como una amenaza, trató de agarrar el mercado, creó C Sharp y el entorno .NET, y hubo unos documentos que se filtraron de 1998, una estrategia anti-Java. Si quieren pueden buscar más sobre esta pelea de Microsoft con Java, digamos. Como les digo, Java era un lenguaje lanzado por esta empresa Sun Microsystems. Bueno, Microsoft también tuvo problemas con un navegador que en su momento era como el Chrome, pero era el más popular de todos, Netscape, y también con los estándares de la web. Se quiso ahí apropiar de estándares de web como para decir, bueno, toda la web funciona con estándares Microsoft. Y también, bueno, con Netscape, que era multiplataforma, Microsoft quería sacarle ahí. Bueno, y esto se llamó la guerra de los navegadores, así que eso también lo pueden buscar si están interesados. Después Microsoft también tuvo contra Samba. Samba es un sistema que es para acceder a archivos remotamente. Bueno, Microsoft cambió los protocolos para romper la compatibilidad con Samba. Samba funcionaba en Unix. Eso de Samba tiene que ver con storage, todavía no saco un video de eso, pero después voy a sacar. Bueno, Microsoft también tuvo un problema con OpenOffice, que es la versión open source de Word, de PowerPoint, de Excel. Bueno, Microsoft después tuvo problemas con Linux, Linux fue un derivado de la estructura de Unix. O sea, en la línea evolutiva de Unix, después vino Linux. Microsoft tuvo problemas con Linux. Bueno, uno de sus directivos, Steve Ballmer, llamó a Linux un cáncer y amenazaba a los usuarios de Linux, a empresas que usaban Linux y demás amenazaba con litigios por estar violando cuestiones de patentes. ¿Qué más? Bueno, Internet Explorer. eh, Acá también Microsoft se quiso hacer con el tema de los navegadores web. Bueno, acá hay una diapositiva que habla sobre frases históricas que fueron en contra del código abierto, varias dichas por este Steve Ballmer. Y aparentemente en 2008 hubo como una especie de punto de inflexión en que Microsoft dijo, bueno, vamos a bajar un cambio, no nos está rindiendo esta estrategia. En 2008 hubo una crisis financiera en Estados Unidos también. Bueno, y recientemente, por ejemplo, podemos ver la adquisición de Skype. Microsoft compró Skype y después la gente lo dejó usar. En 2010 a 2014 tuvo Microsoft varios litigios contra Android. En la línea evolutiva de Unix, Android está dentro de Unix, o sea, sigue como esa estructura. Y bueno, Microsoft demandó por cuestiones de patentes y demás a Android. Acá dice, no, nunca directamente a Google, sino a fabricantes vulnerables. O sea, Microsoft quería que vos hagas dispositivos que funcionen con Microsoft y buscaba formas de este, obligarte comercialmente a que desarrollaras los componentes de hardware compatibles directamente con su sistema, etcétera. Bueno, más recientemente, en 2008, Microsoft compró GitHub, que GitHub era una plataforma donde los desarrolladores subían su código, sus repositorios con código, programas que habían desarrollado y tenía mucha comunidad, digamos, de desarrolladores independientes. Y Microsoft la compró para poder aprovechar todos esos datos. Y muchos desarrolladores migraron a plataformas como GitLab. Es un poco paradójico esto también porque, digamos, GitHub se basa en Git, y Git fue creado por Linus Torvalds, que es el creador de Linux. Así que Microsoft como que va comprando cosas open source o creadas por gente que realmente eh, tenía innovación y las va tratando de cerrar para quedarse con mercado. Bueno, acá tenemos algunos fracasos históricos de Microsoft. NetMaui era una plataforma similar a React Native que fracasó. Bueno, estaba vigente ahora, pero está lleno de bugs. Yo traté de hacer una aplicación y es insufrible el framework.
Así que bueno, los comentarios de la comunidad respecto de NetMAUI. No está listo para producción, demasiados bugs bloqueantes. Skype, bueno, como ya dijimos, ¿alguien todavía usa Skype? Windows Phone, que fue un intento de hacer un teléfono de Windows. El mejor sistema operativo que nadie usó. Muerto por incompetencia estratégica. Nokia Lumia. Compraron Nokia para matarla. 7.6 mil millones para nada. Silverlight. Esto era algo de web, no sé bien qué. UWP. Windows RT. Hardware convertido en pisapapeles. La tableta abandonada. Internet Explorer. Solo sirve para descargarse Chrome. Windows 8 Metro. El error que nadie pidió. Diseñado para alguien que nunca usó Windows. Cuando Microsoft intentó ser Apple y falló. Bueno, Zoom. El iPod de los ejecutivos de Microsoft. ¿Alguien conoce a alguien que tenga un Zoom? Windows Vista. El sistema operativo que obligó a las empresas a quedarse en XP. Kinect. Bueno, este de Xbox. Para mí la Kinect que estaba bien. Bing, el motor de búsqueda que ni los empleados de Microsoft usan. Cortana, la asistente virtual que nadie invitó. Posta, ¿quién usa Cortana igual? Mixer, el Twitch de Microsoft que ni pagando streamers sobrevivió. 30 millones a Ninja para nada. Cerrando tan rápido que los usuarios ni se enteraron. Posta, ni idea que era Mixer. Xamarin también, está dentro del entorno de desarrollo.net para crear interfaces web. De herramienta premium a incluida pero ignorada en esto del .NET. De revolucionaria a legacy en tiempo récord. Después tenemos Codeplex, el GitHub de Microsoft antes que compraran GitHub. Tan malo que tuvieron que comprar la competencia. Ni idea que era Codeplex. Bueno, Windows Phone Marketplace, la tienda donde las apps iban a morir. Nada. Bueno, recientemente Windows también compró, Microsoft compró Blizzard, empresa de videojuegos, el Minecraft, NPM, que es un gestor de paquetes JavaScript integrado a GitHub, y bueno, estas también. También compró LinkedIn, así que nada, hasta ahí paramos de darle con un palo a Microsoft. Bueno, y en este MS2, el shell era el command.com, esto ya lo dijimos. Y el paquete de comando del sistema MS2 se llamaba, o sea, era el integrado a este shell, el command.com. Este era el intérprete de comandos principal y en las primeras versiones de Windows basadas en DOS, en MS2. Command.com era el archivo ejecutable que procesaba los comandos ingresados por el usuario y permitía la interacción con el sistema operativo. Cuando iniciabas una computadora con MS2, command.com era uno de los archivos esenciales que se cargaba durante el arranque junto con ios.sys y ms2.sys. Comandos incluidos en el command.com. Estos comandos estaban integrados directamente y son dir, cd, md, rd, copy, del. Vemos que tenemos rd para remove dir y del, que sería para eliminar archivos, ren para renombrar, que en Linux haces el move, cls, limpiar pantalla, date, ver o cambiar la fecha del sistema, time, ver, mostrar versión del sistema, que sería new name, vol, mostrar etiqueta de volumen, path, configurar rutas de búsqueda de ejecutables, esto sería como en Unix también. Prompt, personalizar el símbolo del sistema. Set, configurar variables de entorno. Y echo, mostrar mensajes o activar, desactivar eco de comandos. Además de estos comandos que serían tipo built-in con el command.com, había comandos externos. No estaban dentro del command.com, pero estaban dentro del sistema. Tenía format.com, formatear discos, fdisk.exe para particionar discos duros. Bueno, todo esto que ven por acá. Además de estos comandos oficiales, los usuarios podían instalar programas adicionales de terceros que ampliaban la funcionalidad del sistema operativo. Como ya vimos, se podía instalar software aparte para manejar las conexiones TCP/IP. Y era común que los usuarios crearan archivos .bat que contenían secuencias de comandos para automatizar tareas. Bueno, acá tenemos una especie de comparación de la línea evolutiva. Linux y Unix tenía
BSD Unix, Sun OS Solaris, HP UX, bueno, esta línea evolutiva que fue por este lado. Después estaba BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, que terminó en macOS. Y después tenemos la línea Minix, Linux y distribuciones de Linux, Android. Y en lo que sería la rama de Windows, el sistema operativo, digamos la evolución sería MS2, Windows 1.0, Windows 95. Y otra línea que sería OS2, Windows NT, Windows 2000, XP, Vista 7, 8, 10 y 11. Esta sería la línea del kernel nuevo, o otra línea de kernel que fue después de la línea MS2. Esta segunda línea de Microsoft ya tenía multiusuario, multitarea y la vamos a ver después. En las primeras versiones de Unix, el shell se llamaba Thomson Shell, después se llamó Burn Shell, comandos internos, bueno, cd, pwd, echo, set, export, exec, exit, wait, read, test. Básicamente todos los que encontramos hoy en día en Linux, porque usa una Burn Again Shell, que sería un derivado de este Burn Shell. La mayoría de los comandos en Unix eran programas independientes ubicados en el directorio bin y userbin, usrbin. Y Unix ya tenía esa idea de modo kernel, modo usuario, que Windows en MS2 todavía no tenía. No existía una distinción clara para el tema del acceso al hardware. En los Linux modernos vemos que hay un proceso principal que es el systemd, que es el primer proceso del cual deriva el resto. Unix también tenía un PDI-1 que se llamaba init, que era el primer proceso iniciado por el kernel, ancestro de todos los demás procesos. Bueno, acá tenemos una cajita de cómo se vendía el Windows 95. El Windows 95 fue un derivado de MS2, pero tuvieron visión, hicieron una interfaz gráfica, que ahora la vamos a ver, que básicamente por detrás corría MS2, pero tenía el entorno gráfico. Windows 95 incorporó esto que es el Program Manager, que funcionaba como el shell, pero era con lo que el usuario interactuaba y reemplazaba la experiencia directa con el command.com, que era el shell del MS2. El command.com seguía existiendo por detrás y se utilizaba para procesar el arranque, ejecutar aplicaciones MS2, procesar archivos por lotes, los BAT, las automatizaciones, manejar la línea de comandos cuando se abría una ventana de MS2. Cuando abrías una ventana de MS2 o símbolo del sistema, en realidad estabas ejecutando command dentro de una ventana, era como la máquina virtual 2 dentro del entorno gráfico. Bueno, acá tenemos otra visualización de cómo era Windows 95. Lo que tenía Windows 95 es que funcionaba paralelamente el command com con la interfaz de usuario. Entonces, como no tenía una distinción clara entre kernel e interfaz gráfica, o sea, vos lo que hacías en la interfaz de usuario, podías estar directamente manejando hardware sin que por detrás estuvieran ejecutando comandos específicos del command com, digamos. Además, Windows 95 tenía la posibilidad de iniciarse como MS2, o sea, en el modo MS2. Cerraba la interfaz gráfica y te dejaba solo con el command com. El command com después fue reemplazado, digamos la shell, por cmd.exe como nuevo intérprete de comandos, pero recién en Windows 2000 y XP. Por otro lado, en cuanto a la interfaz de usuario en Unix, acá teníamos esta interfaz del Windows 95. En Unix las primeras interfaces de usuario fueron esta, ex Windows System. Después estaba esta Common Desktop Environment, que se veía así. Y también tenemos GNOME 1999, que se veía así. Acá tenemos como una comparativa del GNOME de 1999 y uno de 2019, moderno. GNOME funcionaba tanto para Unix como para sistemas Linux.
Diferencias fundamentales con Windows del entorno gráfico de los sistemas Unix y Linux. A pesar de las similitudes visuales, los entornos gráficos de Unix siempre mantuvieron diferencias conceptuales. Separación clara. La interfaz gráfica en Unix y Linux es una capa sobre el sistema y no está integrada al kernel. Modularidad. Podés reemplazar completamente el entorno gráfico sin afectar al sistema subyacente. ¿Por qué? Porque el entorno gráfico hace llamadas al sistema y en Microsoft esto interactúa directamente con el hardware. En cambio, en Linux es solo una representación visual de otros procesos que son, o sea, son núcleo, subnúcleo del kernel. Es una representación visual de procesos del kernel que se pueden hacer con otro entorno gráfico, digamos. En cambio, Linux ya lo tenía como todo medio incorporado. Además de ser privativo y no poder ver el código fuente, ¿no? Eh, Integración del kernel e interfaz de usuario. Windows históricamente integró estrechamente el kernel con la interfaz de usuario, especialmente en versiones pre-NT, que NT es el kernel que fue a reemplazar al kernel de MS2. Windows 3, 95, 98, el subsistema gráfico GDI y la gestión de ventanas user estaban profundamente integrados con el kernel. Windows NT introdujo más separación, pero siguió manteniendo una integración más estrecha que en los sistemas Unix y Linux. Nuevos paquetes de comandos. Windows evolucionó y sus intérpretes de comandos también. Estaba, como dijimos, el command.com, que era en este MS2, y Windows 9X, que no sé bien qué es Windows 9X. Después el CMD-exe, que fue el reemplazo, que surgió con el Windows NT, que es este reemplazo del kernel. Tenía más funciones. Después estuvo el Windows PowerShell de 2006, el PowerShell Core 2016 y el Windows Terminal de 2019, que es la terminal moderna que podés ejecutar con CMD, que puede ejecutar CMD, PowerShell, WSL y otros. Como les decía, Windows NT no es un shell, sino un kernel. Los shells son estos que están acá. Y el Windows NT fue el reemplazo del kernel anterior, que era el que corría con MS2, digamos. Este kernel de Windows NT corría en sistemas empresariales, pero se lanzó en computadoras personales con Windows XP. Ahí fue el primer sistema con NT para consumidores masivos. Acá tenemos un diagrama, una arquitectura de Windows. Vemos que la interfaz de usuario, la GDI, perdón, está dentro de la capa kernel, como estábamos mencionando recién. Esto tiene que ver con la estructura del Windows NT, que sería como corría en Windows XP, digamos. Y bueno, acá hay varias versiones del Windows NT. Acá tenemos algunos iconitos: Windows NT Workstation, Windows NT Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows 2000. Todos estos sistemas usaban el kernel de Windows NT. Con Windows XP, que tenía el kernel NT, surgió también el uso de la interfaz Luna, que es esta interfaz visual que todos conocemos, que es la interfaz de Windows XP. Y al día de hoy Windows 11 sigue utilizando el kernel NT, pero en sus versiones más nuevas. Como vemos acá, la evolución de las versiones del Windows NT, vemos cómo fue evolucionando y Windows 11 usa NT 10.0.